Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y hago una aclaración por error de lectura. Leí Ana María Romero, pero es Ana Cristina Romero. Mil disculpas. Damos la bienvenida al doctor Allen Berbera, virtual, consejero de Participación Ciudadana, con quien vamos a conversar porque, bueno, ahorita hay preocupación por que el Consejo de Suplentes de los Suplentes está tomando decisiones que posiblemente a ustedes les deje con las manos atadas. ¿Qué dice, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Armando. Qué gusto poder conversar, estar aquí de nuevo y muchísimas gracias por esta invitación. Añadiría nomás que son los suplentes de los suplentes de los destituidos, ¿no? Claro. Hay que recordar siempre eso. Entonces sí, esperemos que no actúen de forma ilegal, sobre todo que no comiencen a generar las mismas prácticas de los ya destituidos. Y causa bastante admiración y preocupación que en la sesión del Pleno del día miércoles, ellos anunciaron que querían o tenían la intención de continuar algunos de los otros concursos que están suspendidos. Entonces aquí, por ejemplo, hay que ser completamente legalistas en aquello. No existe prohibición ninguna en que avancen los concursos, pero lo que no hay es tiempo. Entonces, si ellos pretendiesen avanzar a, a una velocidad absurda, entre gallos y medias noches, a generar esta elección de autoridades, pues simplemente esa propia elección estaría delegitimada, ¿no? Hay que recordar que la consulta popular ganó el no y se eligieron a nuevas autoridades. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador legitimó la existencia del Consejo de Participación, que se acabó esta farsa, esta mentira, de decir que la gente quiere que el Consejo desaparezca y sobre todo que el pueblo ecuatoriano decidió que el Consejo sea quienes eligen autoridades. ¿Pero cuál Consejo? El que fue electo, el que goza en ese momento del respaldo popular, del respaldo electoral, no estos, y con lo digo en medio de los respetos, no los conozco, pero son suplentes de los suplentes, ni siquiera ganaron una elección. Entonces, pues no deberían, más que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, no deberían hacer nada más, dedicarse a la transición, dedicarse a recuperar información y listo. Ujú. Sí, pero nos preocupa porque se ha hecho el anuncio inclusive de que quieren ya conversar con la Asamblea Nacional para ver si ya le posesionan al nuevo superintendente, que en este caso sería el doctor Romero von Buchwald. Eh, Esto a nosotros digo, personalmente a mí me preocupa porque había un superintendente anterior y ayer fue destituida la jueza Larisa Ibarra, quien fue la que primero le dio chance a Ulloa de que sea el presidente del Consejo de Participación. Y luego se bajó la elección del ingeniero Raúl González. Entonces, todas estas cosas no deberían quedar ahí en suspenso, como para que haya un nuevo concurso para superintendente de bancos, doctor. Y sobre todo no hay que olvidar que en esa época los ad honorem, estos corruptos, ¿no? La mayoría que han salido como, es triste, ¿no? Ver cómo abandonan de forma cobarde un proyecto, pero bueno, yo creo que la corrupción les pesa más en Ujú. las espaldas, tuvieron que huir. Pero lo grave es que esos concursos, no solo el superintendente de bancos, sino algunos de los que se venían gestionando, recuerden que adolecen de graves fallas y probablemente de ilegalidades, ¿no? Porque ¿a qué se acostumbraron estos señores, los destituidos? En la mitad del concurso cambiar las reglas. Entonces, esperemos, hay que ver y ser cautos. Yo en esto sí intento ser bastante, sobre todo legalista, ¿no? Hay que ver la información, hay que ver las actas, hay que revisar los concursos y sobre todo la dinámica del consejo, hay que entenderla. Más que la elección del concurso en sí, es la conformación de las veedurías para la elección, de las comisiones que se llaman. Entonces, hay que ver cómo se designaron esas comisiones, si no han puesto simplemente a propios miembros
que trabajan en el Consejo y los ponen a alzar las manos, a bajar las manos y a designar a quienes ellos quieren. Entonces sí es sumamente grave, inclusive estamos generando la posibilidad de ver si entre los electos, sobre todo llamamos la atención, la legitimación que el pueblo otorgó en estas elecciones no puede taparse. Y es extraño y lamentable cómo ni siquiera se ha hecho eco de aquello. Me da la impresión de que lo que quiere el gobierno es tapar la decisión popular y simplemente hacer caso omiso, ¿no? Ni siquiera se esfuerzan por generar la noticia del no, por generar la aplastante victoria ya en un plano político de las fuerzas políticas de cambio. Entonces, esto sí es grave. Y eso, mire, le quiero sumar algo, lo de la rueda de prensa el 14 de febrero. Creo que es gravísimo, gravísimo lo que ocurrió en el país. El presidente de la República salió a decir, ¿verdad?, que cuando todas las instituciones son obsecuentes a él, son buenas, pero cuando no son obsecuentes a él, son malas, son corruptas. Y hay que recordar que Lasso es presidente gracias a una sentencia del influjo psíquico. Es decir, él de forma ilegítima llegó a la elección o a la candidatura simplemente con una fiscalía, con unos jueces y con cierto sector de la prensa que aupaba la persecución, que aupaba y daban vítores a la realización de actos ilegales para, en este caso, no permitir que el economista Correo sea candidato. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando estas mismas autoridades, fiscalía, jueces y cierto sector de la prensa que coinciden en ser los mismos, simplemente no les son obsecuentes, los califica, los descalifica, le dicen terroristas. Entonces es sumamente grave a lo que nos estamos enfrentando en el país, porque prácticamente ha llamado a decir que como él tiene a los policías y tiene a los militares, va a hacer lo que le da la gana. Entonces es una crisis institucional gravísima por todos lados. Consejo de Participación, Asamblea, Ejecutivo, Consejo Nacional Electoral, y en ese caso es grave. Hay que tener cuidado, ¿no? Los carnavalazos que antes existían, esperemos no se dé algo parecido. Sí, estamos entrando en el feriado justamente de carnaval. Bueno, recordemos que habían esas épocas, ¿no? Pero bueno, ahora somos más respetuosos de la democracia, veamos qué es lo que sucede. A pesar de que ayer en las comparecencias, como decía en mi editorial, ayer cada vez el dedo apunta más al señor presidente de la República y a sus nexos con este señor Cherres, que ahora está por los techos, y con su cuñado Danilo Carrera. Ahora, a ver, hay un concurso en marcha que es el del Contralor. Está todavía por definirse el tema de el superintendente de bancos, y acaban de posesionar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pero solamente al presidente. No hay una renovación de ese Consejo de la Judicatura. Tampoco se ha llamado a la renovación del Consejo Electoral, porque estamos todavía en proceso electoral. Una vez cerrados los resultados, pues ahí ya vendrían con ustedes ese trámite. Ahora, ustedes ya han tratado de conversar entre los electos como para, como usted bien dice, decirles a los que están ahorita que dejen así, que se dediquen a la transición, que mejor ayuden a estabilizar a esta institución que ha sido tan golpeada en los últimos años por un transitorio, por un gobierno como el de Moreno y el de Lasso. Claro, mira, y otra cosa, que ellos podrían denunciar la corrupción, podrían dedicarse en este momento a generar, primero, empatía ciudadana, conectarse nuevamente con la ciudadanía, generar estas denuncias que son tan importantes, fiscalizar, evaluar a la fiscalía, a la judicatura. ¿Cómo es posible que lleguen simplemente a generar exactamente la misma expectativa de querer ocupar puestos de control y, sobre todo, generar acción política? Cuando insistimos, el Consejo tiene que tener otra visión, otra misión, otra forma de observarse a través de la ciudadanía. Esa ciudadanía que le dio el respaldo, insisto, a nosotros, a los que fuimos elegidos. Entonces sí, de hecho hemos generado espacios, primero de conocimiento entre los candidatos electos,
para poder generar sobre todo esta capacidad de acuerdos y de disensos, porque evidentemente va a haber decisiones en las cuales no nos pongamos de acuerdo, pero tiene que primar el respeto. Tiene que primar, sobre todo, yo lo digo, el interés colectivo. El Consejo de Participación tiene una dinámica de colectivo, de país. Tenemos que generar consensos. Y cuando no estemos de acuerdo, hay que respetar estos desacuerdos o disensos. Sin embargo, tiene que seguir funcionando en beneficio de la ciudadanía. Y es importante algo, y lo pido de forma muy particular, no hablo por nadie. Desde mi percepción jurídica, la actuación del actual Consejo es completamente ilegal. Recuerde que la sentencia de la Corte Constitucional establece específicamente que el Consejo deberá empezar a funcionar cuando los resultados de las elecciones existan. En este caso, el Consejo Nacional Electoral ni siquiera ha proclamado resultados. Y en el caso de consultas populares, el Código de la Democracia específicamente dice que una vez que se proclamen los resultados, 5 días después se publican en el registro oficial. Entonces, en puridad, digamos, hablando estrictamente en derecho, el Consejo de Participación Ciudadana, para empezar a funcionar y dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, por lo menos tuvo que haber esperado ese plazo. Entonces, ¿qué sucedería? Ojo, y esperemos que no ocurra, porque ahí sí estaríamos en una dimensión desconocida, como la serie esta de los 80, 90, que puedan volver a ser destituidos, porque están actuando en contra de la sentencia de la propia Corte Constitucional. Y la Corte, ¿qué dice en su sentencia también? Establece que la propia Corte va a generar medidas a través de oficios para dar cumplimiento, cosa que no ha ocurrido. Y como cereza del pastel, la propia presidenta actual elegida por el Consejo de Participación, ella presentó un recurso, no sé si eso lo conocía, Armando, No. presentó un recurso de ampliación y aclaración a la Corte Constitucional para que sea la Corte la que dirima si el Consejo la Asamblea puede o no posesionar a los suplentes de los destituidos. Pero ella ya se nombró presidenta, pues. Claro, pues. Entonces, ella misma presenta un escrito que solicita a la Corte ampliar y aclarar si es que existe esta posibilidad, y ahora ella misma ha sido designada sin que se haya todavía por parte de la Corte Constitucional ejercido ningún pronunciamiento. Entonces, nuevamente estamos a la ecuatoriana, ¿no? En este caso, a lo que nos tiene acostumbrado Lazo, ¿no? Al golpe y porrazo, a la ilegalidad, a la inconstitucionalidad, a la corrupción finalmente. Entonces, es peligroso, insisto, vamos a estar completamente vigilantes de todo lo que se ha actuado. Creo que el país está cansado y asqueado de tanta corrupción de Guillermo Lazo y su entorno, de que esta corrupción llegó a las instituciones públicas y simplemente vamos a revisar todas estas designaciones. Ojo también, esta gente que cree que se va a sentar ahí entre gallos y medias noches, cuidado, porque sobre todo se va a hacer respetar la legalidad. Y si la designación de autoridades se observa que no se han respetado procedimientos o que han existido favoritismos o tráfico de influencias de alguna magnitud, este Consejo no le va a temblar la mano en presentar denuncias y sobre todo obtener sentencias en contra de quienes hayan realizado actos ilegales. Habemos bastantes abogados esta vez, entonces no nos van a ver la cara, no vamos a dejar que al pueblo, no vamos a dejar que los ecuatorianos se les vea la cara o se los quieran utilizar de una forma torpe. Entonces insistimos, este Consejo viene con nuevos bríos, viene con una nueva intención y sobre todo que se respete la Constitución y la ley. Pasando a otro tema, estimado doctor, hay voces de candidatos perdedores que quieren anular las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y están pidiendo inclusive una denuncia grupal, denuncia entre algunos personajes que quieren firmar, dice esa denuncia, para pedir la repetición de las elecciones. ¿Qué opinión le merece? Mire, ya ahí, sí, yo dije, a llorar a la llorería, ¿no? Es lamentable, creo que es lamentable, como decía un gran dirigente del fútbol guayaquileño,
sin llorar, ¿no? Es lamentable porque este cuestionamiento sobre todo debilita la democracia, ¿no? ¿Y qué es lo más grave? Que algunas de estas voces, ojo, son de los que quedaron suplentes. Ojalá tengan la decencia, ¿no? Y no sean cobardes de renunciar, ¿no? Porque claro, no puede ser simplemente o generarlo de una forma politiquera, demagógica, decir que hubo fraude cuando no te conviene y cuando sí te conviene decir que está todo bien. Entonces creo que hay que ser consecuentes, sobre todo en la vida uno tiene que ser consecuente entre acciones y dichos, ¿no? Creo que esa es la mayor forma de ser honesto, generar con el ejemplo. Entonces, si usted dice que, pues, que no está de acuerdo, renuncie. No Claro. acepte el encargo, no acepte los cargos. Pero él Lo alcanzó digo a ser porque suplente y la persona que está reclamando. no sé, porque hay algunos que están por ahí diciendo que sí, que hubo fraude. Entiendo, no sé exactamente, porque evidentemente yo no ando revisando la vida de terceros, pero lo que sí es grave es que pretendan generar una situación que lo vimos en campaña también, Claro. ¿no? Pues generar conocimiento a través de denuncias, a través de locuras, a través de cuestiones que son simplemente ilegales. ¿Qué es lo más grave? Que recuerde que algunas y algunos de los que presentaron esas denuncias sí fueron elegidos. Claro. Entonces, ¿en qué dinámica estamos entrando? O sea, de que cuando les es favorable, supuestamente quienes han sido patrocinados por partidos políticos, algunos también entraron. Entonces, sus propios coidiarios, supuestamente, la polla, de la famosa polla, de la famosa lista, son los que generan esas suspicacias. Yo entendería, y invitaría a un consenso, a un entrar en razón, porque inclusive con los suplentes tenemos que trabajar también de la mano, ¿no? Recuerden que el consejo, insisto, el no entender la dinámica de trabajo del consejo genera el desconocimiento, ¿no? La ignorancia del consejo de participación genera estas pugnas, porque finalmente los suplentes, cuando nosotros estemos enfermos, de vacaciones, lo que sea, ¿no? Cualquier falencia automáticamente pueden entrar a trabajar y a colaborar. Entonces, no es dañar la democracia. El pueblo elige 14 finalmente. Son electos 14 autoridades para el Consejo de Participación, 14 consejeros, 7 principales y 7 suplentes, ¿no? No 21, no 28, ¿no? Entonces, en eso también hay que ser cautos, ¿no? Porque claro, si mañana, cambiando un poquito de tema, y por eso la legalidad, los 7 actuales, ¿qué sucede si se van los 7? Pueden a 7 más hasta que no haya. Entonces, eso hay que tener cuidado y invitar a las personas que perdieron, o por lo menos que perdieron la principalización, ¿verdad? Que sean consecuentes con el país. Necesitamos consensos, necesitamos legalidad. El Ecuador está harto de conflictos. Necesitamos propuestas de cambio, acciones que lleven a tener resultados a favor de la ciudadanía. Y eso es lo que creo que todo el pueblo ecuatoriano busca, porque para eso justamente le dio la confianza al Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, una de las cosas que siempre ha fallado en los consejos de participación ciudadana es la socialización de todo lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que también es compromiso de ustedes que en esta vez no se cometa ese mismo error y se conozca o vaya el Consejo de Participación Ciudadana dándose a conocer a nivel nacional para que la gente no se deje convencer de que es una función que no sirve para nada o que sirve solamente como botín de poder. Sí, mire, de hecho, en el proyecto y plan de trabajo que tenemos, vamos a incorporar inmediatamente, esto no cuesta nada, simplemente no ser vago y tener simplemente empatía con la ciudadanía, cercanía. Vamos a implementar de forma inmediata la itinerancia. ¿Qué significa esto? Que el Consejo va a sesionar en todo el país, no solo en Quito. Evidentemente hay reuniones ordinarias, extraordinarias. Las ordinarias se harán en Quito, pero de ahí vamos a hacer territorio. Y creo que con algunos de los compañeros que hemos conversado, todos queremos generar automáticamente territorio. ¿Por qué es importante eso? Porque como tú muy bien lo dices, Armando, poder escuchar, poder ver de primera mano las necesidades de las personas, las necesidades en el consumo, por ejemplo, las necesidades en la atención al cliente, las necesidades en la no realización de obras. Esto genera primero una vocería directa
¿verdad? Enterarnos de forma directa de qué es lo que está ocurriendo en el país. Y segundo, capacidad de participación y de control social también directo. Mira, algo muy interesante que ya estamos haciendo, que hemos hablado o estamos conversando ya con los GATS. Es importante recordar que nuestra función primordial es la de evaluación de toda la función pública. No solo las críticas, en este caso coherentes y legítimas al gobierno corrupto de Lasso, sino también a las alcaldías, a las prefecturas. Tenemos a juntas parroquiales. Tenemos que trabajar de la mano con cada uno de los GATS, sobre todo para poder generar presupuestos participativos. Hay que recordar que los municipios, las alcaldías, tienen 3 funciones del Estado también, incluidas en su alcaldía, ¿no? Legislativo, el ejecutivo, que es el propio alcalde, pues, y los presupuestos participativos. Entonces vamos a generar un reflejo en las más de 220 alcaldías, en las más de 800 juntas parroquiales, generar este reflejo de participación para que las personas puedan tener un consejo que sea cercano, que escuche y que actúe, no solo que espere desde Quito a ver qué pasa. Entonces con los compañeros hemos podido conversar con la mayoría y entiendo que todos estamos sobre todo deseosos de trabajar, ¿no? Y de empezar con fuerza a levantar esta institución que gracias a probablemente corrupción generalizada, característica de estos años, se ha venido a menos. Pero lo vamos a retomar y para eso fuimos elegidos. Estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros y habernos dado esta opinión sobre lo que se viene en el Consejo de Participación Ciudadana. Realmente la preocupación que tenemos los ciudadanos es porque en este momento los suplentes de los destituidos están tratando de actuar de manera rápida para dejarle algo asegurado al señor presidente con alguna autoridad que le interese, y eso no debemos permitirlo. Estimado doctor, su mensaje final a la ciudadanía. Sí, muchísimas gracias, y al Consejo estaremos vigilantes. No vamos a permitir, y ojo con los que se quieran sentar ahí entre gallos y medias noches, porque van a ser fiscalizados. Y no se va a permitir que ninguno de los actuales concursos, ni de los anteriores, en que se designó de forma por lo menos dudosa, o por lo menos antirreglamentaria, o que prosperen, o en su defecto habrá que buscar mecanismos legales para tirarlos abajo. No vamos a dejar que a los ecuatorianos nos vean la cara. Y desde el Consejo vamos a saber defender. Por favor, mucho cuidado en este feriado. Feliz carnavales a los que nos ven. Estar atentos a las decisiones gubernamentales. Me parece vergonzoso y drástico, cual es muy peligroso, las declaraciones del señor presidente Lasso, la del 14 de febrero, y hay que estar atentos. Evitar, entendería, ¿no? Porque prácticamente lo que dijo fue que los militares y la policía están a su servicio para sus batallas personales y tapar su corrupción, cuando la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura y cierto sector de la prensa ya no les son obsecuentes, simplemente los convierten en sus enemigos. Entonces, mucho cuidado con los carnavalazos, e intentemos llevar adelante esta fiesta democrática que no acaba, estos vientos de cambio en todo el país, que espero que generen poder llegar a un mejor puerto, que es lo importante. Entonces, muchísimas gracias, feliz carnaval y siempre a las órdenes. Está pendiente ese ping-pong. Viene a posicionarse y haremos el ping-pong seguido, estimado doctor. Ahí. Bueno, un saludo a todo su equipo, maravilloso, cuídense mucho. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, ha sido el doctor Alan Berbera con quien hemos conversado en esta mañana. Regresamos más adelante, ya está con nosotros nuestro segundo invitado. Dental, salud bucal, clínica de especialidades odontológicas. Nuestros servicios: ortodoncia, estética, cirugía, implantes dentales y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Luis Mosquera Narváez, OE 176 y 10 de agosto. Agenda una cita con nosotros. Te esperamos. Dental. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira.
Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.